Hay noticias que uno quisiera no tener que compartir. Y esta es una de ellas. Para quienes conocieron a Lala, siguieron sus travesuras y llegaron a sentirla como parte de su vida cotidiana, hoy ha llegado un momento profundamente triste. Lan An acaba de confirmar la muerte de Monkey Lala. Con lágrimas en los ojos y una tristeza imposible de ocultar, habló sobre la enfermedad que padecía, contó lo ocurrido durante sus últimos días y mostró el lugar donde la pequeña Lala fue enterrada. La monita que tantas veces vimos jugando, paseando y llenando de alegría aquel hogar, ya no está. Su pequeño cuerpo no logró superar la grave enfermedad que le dificultaba respirar. En este video vamos a escuchar cuidadosamente lo que explicó Lan An. Conoceremos cómo fueron los últimos días de Lala y recordaremos los momentos felices que consiguió regalarles a miles de personas alrededor del mundo. Esta es la dolorosa despedida de Monkey Lala. El video comienza de una manera devastadora. Lan An aparece completamente desconsolada. No está interpretando una de las historias habituales del canal. Su rostro, su voz y sus lágrimas muestran a una persona atravesando una pérdida muy profunda. Frente a ella se encuentra el lugar donde Lala fue enterrada. Hay flores, tierra y un silencio que contrasta profundamente con las imágenes alegres que los seguidores estaban acostumbrados a ver. Lan An llora y le suplica: «No me abandones, Lala». En ese momento queda claro que esta vez no habrá un regreso feliz al final del video. La historia de Lala había terminado. Después de varios minutos, Lan An consigue hablar directamente con los espectadores. Dice que tiene una noticia muy triste que comunicar. Según su explicación, la salud de Lala siempre había sido muy delicada. Asegura que la pequeña tenía antecedentes de enfermedad y que su condición empeoraba, especialmente cuando cambiaban las estaciones y el clima. Lan cuenta que Lala enfermaba repetidamente. En sus últimos días comenzó a mostrarse muy débil. También presentaba tos, estornudos y una respiración extraña. Mientras se encontraba en casa, todavía podía respirar, pero lo hacía con mucha dificultad y producía un sonido parecido a un silbido. Aquella respiración fue una señal de alarma. Lan An comprendió que la situación era grave y decidió llevarla inmediatamente al hospital. Según Lan An, los médicos examinaron a Lala y determinaron que padecía una enfermedad pulmonar que le estaba provocando dificultades para respirar. Sin embargo, en el video no se identifica el nombre exacto de esa enfermedad. No sabemos si se trataba de una neumonía, una infección, una condición congénita o alguna enfermedad respiratoria crónica.
Lo que Lan sí afirma es que la situación era grave. Lala permaneció internada en el hospital durante varios días para que los médicos pudieran vigilarla y atender cualquier emergencia. Recibió medicamentos y tratamiento. Cuando su condición continuó empeorando, fue conectada a un sistema de ventilación para ayudarla a respirar. Lan asegura que los médicos intentaron salvarla, pero su pequeño cuerpo no pudo continuar luchando, y Lala murió en el hospital. Una de las partes más difíciles del video llega cuando Lan comienza a culparse. Ella dice que fue su culpa por no haber cuidado suficientemente bien de Lala. También pide perdón a todos los espectadores por no haber podido protegerla y salvarla. Pero debemos detenernos un momento ante esas palabras. Lan está hablando desde el dolor. Cuando una persona pierde a un ser querido, es frecuente que comience a preguntarse qué pudo haber hecho de otra manera. Ese sentimiento de culpa no demuestra que Lan causara la muerte de Lala. En la información presentada no existe ninguna prueba que permita acusarla de negligencia. Lo que vemos es una mujer devastada, tratando de encontrar una explicación para una pérdida que todavía no consigue aceptar. Aunque Lan An explicó que Lala murió a consecuencia de una enfermedad pulmonar, la información médica continúa siendo bastante general. No se menciona el diagnóstico específico. Tampoco se muestra un informe veterinario, una radiografía o el nombre exacto de la condición. No sabemos durante cuánto tiempo Lala padeció ese problema pulmonar. No conocemos la fecha exacta en la que fue ingresada ni el día preciso en que murió. Lan afirma que Lala tenía antecedentes médicos y que enfermaba cuando cambiaba el clima, pero no explica cuándo comenzó originalmente ese problema respiratorio. Esto no significa necesariamente que estén escondiendo algo. El hospital pudo proteger la privacidad del tratamiento. Lan pudo no comprender todos los términos médicos o pudo encontrarse demasiado afectada emocionalmente para ofrecer una explicación más detallada. Pero sí sería importante que cuando la familia se encuentre preparada, pueda compartir una cronología más clara, no por curiosidad morbosa, sino porque millones de personas conocieron, siguieron y amaron a Lala. Lan An no se limitó a anunciar la muerte. También mostró públicamente la despedida y el lugar donde Lala fue enterrada. Las imágenes son profundamente dolorosas. El jardín que anteriormente representaba juegos, alimentos, paseos y momentos felices se convirtió en el escenario de su despedida. Para muchas personas, esas imágenes representan la confirmación definitiva que necesitaban.
pero también hacen que la pérdida se sienta todavía más real. Lala no era simplemente un personaje de internet, era un ser vivo cuya personalidad logró conectar emocionalmente con personas de numerosos países. Los comentarios comenzaron a llegar inmediatamente desde diferentes partes del mundo. Una seguidora de Polonia escribió que Lala había sido como una amiga y como un miembro de su familia. Desde Japón, una persona intentó consolar a Lan An, diciéndole que nadie tenía la culpa y que Lala había vivido rodeada de amor. Una seguidora francesa confesó que no podía terminar de ver el video porque era demasiado doloroso. Prefería conservar en su memoria las imágenes de Lala cuando estaba feliz. Desde países de habla hispana, numerosos espectadores expresaron que se les había roto el corazón. Otros recordaron sus paseos en bicicleta, sus juegos en el jardín, sus visitas a la granja y los momentos compartidos con Lan. Los idiomas eran diferentes, pero el mensaje era prácticamente el mismo. Gracias por la felicidad que nos regalaste. Descansa en paz. Nunca te olvidaremos. Hoy no queremos despedir a Lala recordando únicamente su enfermedad. Queremos recordarla cuando estaba feliz, cuando jugaba en el jardín, cuando recogía frutas y vegetales, cuando salía de paseo, cuando miraba curiosamente a la cámara, cuando hacía reír a miles de personas sin comprender que estaba siendo observada desde diferentes lugares del planeta. Lan An ha perdido a una compañera muy importante y sus seguidores perdieron a una pequeña amiga que formaba parte de su vida cotidiana. Descansa en paz, Monkey Lala. Que tu recuerdo permanezca en cada persona que sonrió alguna vez al verte y que las imágenes más felices de tu vida sean siempre más fuertes que el dolor de tu despedida. Escribe en los comentarios desde qué país conociste a Lala y cuál es el momento más bonito que recuerdas de ella. Hagamos que este espacio se llene con sus mejores recuerdos, sus travesuras, sus paseos, su mirada y todos esos pequeños momentos con los que consiguió alegrar la vida de tantas personas. Descansa en paz. Adiós, Lala. Tu historia terminó, pero el amor que despertaste jamás será olvidado.